Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues sigo pidiéndoles que estemos unidos orando por mi madre. Toda la noche tenemos un grupo familiar donde están informando y pues es triste decirlo, pero mi mamá está empeorando y esto es consecuencias de tantas cosas, pero muchas veces, aunque no queramos reconocerlo, la amargura, la falta de perdón, todo lo interno afecta a lo externo. Y ahorita nuestras oraciones son esas, que ella pueda perdonar y que Dios sea el que tenga la última palabra, Él es soberano. Y también que nos lleve a reflexionar a todos, que muchas veces cuando nosotros vivimos con tantas cargas sin soltarlas, sin llevarlas a los pies de la cruz, trae consecuencias. La palabra es clara y dice que mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y a veces olvidamos que vamos a morir un día, como dice Hebreos 9:27, muertos una vez y después el juicio. ¿Y qué haremos cuando estemos frente al Señor? Cuando Él nos da la oportunidad de hacerlo. Que eso nos sirva de reflexión a todos nosotros. Y precisamente el tema que vamos a comenzar a estudiar a partir de ahora es ese, a partir de hoy, el temor de Dios. No es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios. Y ahorita se darán cuenta. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Más que nunca, ayer lo decíamos, hay algo que falta en nuestras iglesias, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, en nosotros mismos, en nuestras vidas personales. Y es el ingrediente que abre las puertas a la intimidad y a la pasión en nuestra relación con Dios. Y es lo que mantiene nuestras vidas puras, reales, lo que nos transforma en genuinos hijos de Dios. Y es el temor de Dios. Escuchen muy bien esto, el temor de Dios. ¿Por qué se ha perdido tanto el temor de Dios? ¿Por qué actuamos como si nosotros fuéramos soberanos, que podemos hacer lo que nos plazca, como si nosotros fuéramos más misericordiosos que Dios, como si nosotros fuéramos los todopoderosos? Yo en lo personal, aunque siempre había conocido que el temor de Dios era importante, no comprendía en realidad cuán integral era hasta que Dios abrió mis ojos. Siempre había visto el amor de Dios como el fundamento para la relación con Él, pero olvidaba la otra parte. Y muy pronto descubrí que el temor del Señor es tan fundamental como el amor. Él dice en Isaías 33:5-6, será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas, llenó a Sión de juicio y de justicia, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. El temor santo es la clave del fundamento seguro de Dios, descubriendo los tesoros de la salvación, sabiduría y conocimiento, junto con el amor de Dios. O sea, es un complemento que compone el fundamento mismo de la vida. No solamente podemos hablar de el amor de Dios y olvidarnos de la justicia. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y pronto vamos a aprender que no podemos realmente amar a Dios mientras no le temamos. Y no podemos temerle apropiadamente hasta que lo amemos. Es un complemento que no puede estar separado. El temor de Dios no es comprendido por la mente, sino grabado en nuestros corazones. Es revelado por el Espíritu Santo a medida que leemos su palabra. Es una de las manifestaciones del Espíritu de Dios, como dice Isaías 11 del 1 al 2. Y Dios desea impartirla a los corazones de aquellos que fervorosamente lo buscan, como dice Jeremías 29:11-14 y Jeremías 32:40. Por eso, pidámosle a Dios que en el nombre de Jesús Él abra nuestros ojos a través de estos estudios para conocer y entender el temor santo de Dios.
y darnos cuenta de que esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Roguemos que Él nos unja con su Espíritu, que abra nuestros ojos para que vean, nuestros oídos para que oigan y nuestro corazón para que pueda conocer y entender qué es lo que nos está diciendo. Y a medida que escuchemos y que leamos las Escrituras para confirmar lo que vamos a ver, que podamos escuchar su voz dentro de las palabras, de la palabra de Dios, que nos transforme, que nos lleve a un nivel de gloria diferente, que nos lleve nuevamente con el objetivo de finalmente verle cara a cara, que Él permita que nuestra vida sea tan transformada que nunca vuelva a ser la misma. Levítico 10:3 dice: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dios es muy claro cuando habla en su palabra. Él nos habla claramente a cada uno de nosotros y debemos entender lo que Él nos dice. David dice en el Salmo 5:7: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Toda adoración verdadera está anclada y cimentada en una reverencia por su presencia, porque Dios dice: y mi santuario tendréis en reverencia, en Levítico 19:30. Y también el Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Por eso, abre tus oídos, como acabamos de mencionar, porque vamos a aprender sobre el juicio que viene cuando hay falta de temor santo, así como de los gloriosos beneficios cuando hay temor de Dios. El Salmo 89, 6 al 7 dice: porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Antes de hablar sobre el temor de Dios, debemos vislumbrar la grandeza y la gloria del Dios a quien servimos. El salmista declara primero las asombrosas maravillas de Dios y luego da una exhortación a tener temor de Él. Sus palabras, relatadas en un lenguaje actual, podrían constituir una pregunta atrevida: ¿quién en el universo puede compararse con el Señor? Él quiere que meditemos en la insondable gloria de Dios. Pero, ¿cómo podemos honrarlo y respetarlo debidamente si permanecemos ignorantes de su grandeza o de por qué lo merece? Dios muchas veces es famoso en nuestras vidas, pero desconocido. Para explicarlo, imagínate a alguien que es famoso en la nación, el más poderoso sobre la tierra. Es un hombre talentoso, sabio, erudito. Todos en su país lo conocen y conocen su grandeza y su fama. Es un inventor con la contribución y descubrimientos científicos más sobresalientes y significantes conocidos por el hombre. Puede ser el mejor atleta de ese país y nadie puede competir con él en ninguna área de la vida. En adición a todo esto, es el rey y sabio gobernante. Se le brinda un tremendo respeto y honor a cualquier nivel y en cualquier lugar del país. Grandes desfiles y reuniones son realizadas en su honor. Pero piensa en esto: ¿qué pasaría si ese rey viajara a otro país donde su posición y grandeza fueran desconocidas? ¿Con qué clase de recepción sería recibido en un país extraño, que además es un país inferior en todos los sentidos a su propia nación? Aunque los grandes hombres de ese país están muy por debajo del calibre de este gobernante, este noble rey decide ir a visitarlos como un hombre común, sin sus vestiduras reales, sin su séquito de nobleza, sin su fuerza de seguridad, ni sus consejeros y sirvientes. Va solo. ¿Cómo sería tratado?
Para ponerlo de una manera sencilla, sería tratado igual que cualquier otro extranjero. Aunque este hombre es mucho más grande que los más importantes de esa nación, se le daría poco respeto o tal vez nada. Algunas veces puede llegar incluso a ser tratado con desprecio simplemente porque es un extranjero. Sus inventos y descubrimientos científicos han beneficiado grandemente a esta nación, pero la gente no lo conoce y por lo tanto no le da el respeto y honor que merece. Ahora, escuchemos el relato de Juan acerca de Jesús, de Emmanuel, de Dios con nosotros, del Dios manifestado en la carne. Juan 1, 10, 11 dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es muy triste que el único que creó el universo y el mismo mundo en que vivimos no recibió la recepción y el honor que merecía. Y aún más trágico, vino a los suyos, a aquellos que lo habían esperado y que habían conocido su pacto, a aquellos que a su tiempo había liberado por su poder. Aún así no recibió honor. La gente hablaba de su venida, iba al templo regularmente anticipando su venida y oraban por los beneficios que acompañarían su reinado. No obstante, no lo reconocieron cuando él vino. Los suyos no reconocieron al maravilloso que habían profesado servir fielmente. Los israelitas no solo eran ignorantes de la grandeza del poder de Dios, sino que también eran igualmente ignorantes de la grandeza de su sabiduría. Y por lo tanto, no es de asombrarse que no le dieran el temor o la reverencia que él merecía. Y Dios lo explicó en el libro de Isaías, en Isaías 29:13. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Él dice, su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por eso la diferencia, no es lo mismo el temor de Dios que el temor a Dios que enseña el hombre. Está diciendo que la gente ha reducido la gloria de Dios a la gloria del hombre corruptible. Sirven a Dios según la imagen que se han creado, no por su verdadera imagen, sino por sus propios estándares. Por eso han reducido a Dios a figura de hombre, haciéndose imágenes de Él, para tenerlo de acuerdo a su idea de cada quien. Han cambiado la gloria del incorruptible Dios. Y esto no estaba limitado solamente a la generación de Jesús, aunque había llegado a niveles muy bajos durante esos tiempos. Este mismo error se repitió a través de las generaciones de este pueblo al que se le había confiado y que se suponía comprometido con lo que Dios hablaba. Y aún vemos esta irreverencia expuesta en la transgresión de Adán. Adán escuchó la sabiduría de la serpiente cuando le dijo en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El Salmo 71:19 dice, oh Dios, ¿quién como tú? Pregunta el salmista, por lo que era inútil para Adán pensar que podía ser como Dios, apartado de Dios. En la vanidad de su mente, Adán redujo a Dios al nivel de un simple hombre como se hace hoy en día. Si tú miras el error de los hijos de Israel en el desierto, vas a encontrar la misma raíz como causa de su rebelión. Su temor de Dios fue determinado por su propia imagen equivocada de la gloria de Dios. Cuando no tenemos temor de Dios, no perdonamos, porque Él nos ordena que si no perdonamos en la tierra, no seremos perdonados en el cielo. Pero no perdonamos porque no tenemos el temor de Dios, de su palabra, que Él lo dice claramente. Moisés subió al monte Sinaí para recibir la palabra de Dios. Dice que pasaron varios días y entonces la gente se congregó en Éxodo 32:1.
Siempre hay problemas cuando la gente se reúne en su propia sabiduría, aparte del poder y la presencia de Dios, en lugar de esperar por los mandamientos de Dios. La gente se reunió e intentaron hacer algo por ellos mismos, algo que los agradara. Lo que solo Dios puede proveer es sustituido por una falsificación temporal. Ellos habían visto el poder de Dios manifestarse una y otra vez. Sin embargo, crearon un becerro de oro. Y actualmente esto puede parecer ridículo, pero no lo fue para los israelitas por más de 400 años. Ellos habían visto esa clase de objetos en Egipto. Las idolatrías, las figuras que se adoraban, era algo familiar en la cultura egipcia y por lo tanto algo común. Y una vez que hicieron el becerro de oro, fue llevado delante del pueblo, quienes todos a una dijeron en Éxodo 32:4, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y luego una proclamación fue hecha por su líder en Éxodo 32:5, mañana será fiesta para el Señor. Como se hace hoy, se cambia la gloria incorruptible de Dios por figuras corruptibles, pidiéndole a figuras de yeso, de madera, de oro, de plata, que nos hagan el favor cuando podemos ir al único poderoso Dios. Para entender lo que estaban diciendo, debemos mirar a la palabra hebrea para Señor, usada en el versículo 5, y es la palabra Jehová, también conocida como Jehová o Yahvé. Esa palabra es definida como el único que existe, el nombre apropiado para él, el único verdadero Dios. Y ellos usaron el nombre del único Dios verdadero. Era el nombre de aquel a quien Moisés predicaba, el nombre de aquel con el que Abraham tenía un pacto, el nombre de aquel a quien servimos. Jehová no es utilizado para describir ningún falso Dios en la Biblia. Este nombre de Jehová o Yahvé era tan sagrado que más tarde a los escribas hebreos no se les permitía escribir el nombre completo intencionalmente. Omitían las vocales en referencia a lo sagrado del nombre. Y en realidad en el hebreo antiguo, las vocales no se escribían en ninguna parte escrita, solo se usaban oralmente. Lo que sucedió en el tiempo posexílico, después del exilio, fue que no se permitía mencionar el nombre de Dios tal cual era, por lo cual se usaba una variante que resultaba de unir las consonantes del tetragramatón, el nombre de Dios, con las vocales de Adonai o Adonai, que en hebreo significa Señor. De ahí sale la forma Jehová. Entonces, en esencia, tanto el pueblo como los líderes habían señalado a este becerro de oro y lo llamaron Jehová. Y el único Dios verdadero, quien los había sacado de Egipto, ellos no dijeron, este es Baal, aquel que nos sacó de Egipto, ni usaron ningún otro nombre de dioses falsos. Llamaron a ese becerro con el nombre del Señor, reduciendo así la grandeza del Señor a términos comunes e imágenes finitas con las que estaban familiarizados, al igual que se hace hoy. Es interesante notar que los israelitas todavía reconocían que había sido Jehová quien los había librado de su cautiverio. Ellos no negaban que Él lo hubiera hecho, simplemente reducían la grandeza de Dios a un nivel en el que se sintieran más cómodos. En el Antiguo Testamento, la salida de Egipto es un tipo de la separación del mundo y el ser salvos en el Nuevo Testamento. Los eventos naturales del Antiguo Testamento son tipos y símbolos de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Y ellos seguían sirviendo a Dios a la imagen en que ellos crearon. Y olvidaron que nosotros debemos servir a Dios a la imagen en que fuimos creados. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué escribe Pablo en el Nuevo Testamento? En Romanos 1:20 al 21. Escuchen bien esto. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Notemos que ellos no le glorificaron como a Dios, reconocieron que Jehová los liberó, pero no le dieron el honor, la reverencia y la gloria que merecía. Y esto no ha cambiado mucho. Por eso Pablo continúa diciendo acerca de aquella gente en los tiempos del Nuevo Testamento, quienes no le habían dado a Dios la reverencia que merecía. En Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y nuevamente vemos reducida la imagen del único Dios verdadero. Y esta vez no es un becerro, sino la imagen de un hombre corruptible, como existen miles y miles hoy en día. Perdón. Israel estaba rodeado por una sociedad que adoraba imágenes de oro con forma de animales e insectos. Y hoy en día la iglesia moderna está rodeada por una cultura que adora al hombre, a predicadores, a evangelistas, a ministros, a pastores. Durante los últimos años, esta declaración ha pasado por mi mente consistentemente. Y grábatela. Hemos servido a Dios en la imagen que nosotros hemos creado. Hay gente que es rápida para reconocer a Jesús como Salvador, sanador, liberador. Con sus bocas reconocen su señorío. Sin embargo, reducen su gloria al nivel de hombre corruptible a través de sus acciones y las actitudes de corazón. Y dicen, Dios es mi amigo, Él entiende mi corazón. Es cierto que Dios entiende nuestros corazones, aún más profundamente de lo que nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Pero comúnmente este comentario es dado solamente para justificar nuestras acciones que contradicen su pacto. El hecho es que estamos en desobediencia a la palabra de Dios. En las Escrituras, la única gente a la que veo que Dios llama a sus amigos son aquellos que tiemblan ante su palabra y su presencia y que son rápidos en obedecer. No importa el costo. Por lo tanto, Él no recibe el honor y reverencia que merece. De otro modo le obedecerían instantáneamente. Con sus labios lo honran, pero su temor hacia Él es enseñado por mandamientos de hombres. Han filtrado sus mandamientos y la palabra de Dios a través del pensamiento de su propia influencia cultural. Su imagen de la gloria de Dios está formada por sus percepciones limitadas, más que por su verdadera imagen, como es revelada a través de su palabra viva. Y eso ubica a estos hombres y mujeres prontos a criticar la autoridad, así como nuestra sociedad, que es rápida para hacerlo. Tenemos programas de televisión, desde comedias de la vida diaria, hasta programas con público que participa, que atacan a la autoridad constantemente. Los medios de difusión, las redes sociales, ridiculizan al liderazgo y exaltan al que es astuto y rebelde. Pero, ¿qué pasa si los líderes son corruptos? Tal vez tú te preguntes. ¿Qué dice Dios acerca de esto? Él lo dice claramente en Hechos 23:5. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Pero más aún, asumimos que Dios aprueba la crítica de los líderes corruptos porque hemos reducido su respuesta al nivel de nuestra sociedad, degradándolo a la imagen de hombre corruptible aún en nuestras iglesias. Yo he escuchado pastores, líderes de iglesias justificando el divorcio con Dios quiere que yo sea feliz, y realmente creen que su felicidad está antes que la obediencia a la palabra de Dios y al pacto que han hecho con Él. Hay una sola causal que Jesús dijo de divorcio, y es cuando hay infidelidad. Un líder de una iglesia me dijo, Francisco, he decidido divorciarme de mi esposa porque no nos hemos llevado bien durante los últimos 8 años. No miramos películas o hacemos cosas divertidas juntas. Y tú sabes, yo amo a Jesús y si no estoy haciendo lo correcto, Él me lo va a mostrar. Y la pregunta es,
¿por qué Dios nos concedería una audiencia privada con Él cuando ignoramos lo que Él ya ha declarado en su palabra? Eres tan importante que te va a atender personalmente a ti con una audiencia privada. De alguna forma, estas personas han distorsionado las palabras de Jesús para justificar una excepción para ellos. Es como si Él hubiera dicho, como si Dios dijera: cuando dije en mi palabra que aborrezco el divorcio, no se aplica a ti, hijito, no se aplica a ti, hijita. Quiero que seas feliz y tengas una compañera que haga cosas divertidas contigo. Sigue adelante y divórciate. Si está mal, podrás arrepentirte más tarde. Únete en yugo desigual si quieres. Además, después lo ganas para Cristo, después la ganas para Cristo. ¿Pero por qué hacemos todo eso? Porque no existe el temor de Dios. Y esta es la forma en que piensa nuestra sociedad. Nuestras palabras no expresadas declaran: para los demás existe el blanco o el negro, pero para mí también hay gris. Y está mal para los otros porque no me afecta a mí, pero yo estoy exento si la obediencia me hace sentir incómodo. Así es como pensamos, tristemente. Cuando esto es hecho a nivel personal, también será hecho a nivel colectivo. Y entonces no es de sorprenderse que en la iglesia la gloria de Dios sea reducida al nivel de hombre corruptible. Desde las vidas personales de los líderes, de los ministros de la iglesia, hasta los mensajes predicados desde el púlpito. ¿Qué clase de mensajes envía a la congregación esta reducción de la gloria de Dios? Dicen: Dios no significa o hace lo que dice. Y luego nos preguntamos: ¿por qué el pecado corre tan libremente entre nosotros y se ha perdido el temor de Dios? No es de extrañarse que los pecadores se sienten pasivamente en nuestras bancas, en nuestras sillas, sin convencerse por nuestras predicaciones. No es de asombrarse que la tibieza prevalezca en nuestras iglesias según que están basadas en la Biblia. No es de asombrarse que las viudas, los huérfanos, los hombres y mujeres encarcelados y los enfermos sean descuidados por los que nos decimos ser creyentes y cristianos. Y con frecuencia los mensajes que hemos predicado durante los últimos 25, 30 años desde los púlpitos y medios de comunicación, en las redes sociales, en la radio, en la televisión, le han dado a Dios la apariencia del papá dulce en el cielo, como si fuera Santa Claus que está a nuestra orden, cuyos deseos es darnos cualquier cosa que queramos y en el momento que lo deseemos. Y esto produce una obediencia efímera por razones egoístas. Hoy estamos en la iglesia y mañana, si queremos, no vamos. Hoy nos congregamos y dejamos de congregarnos. Hoy nos alejamos de la iglesia y levantamos nuestra propia congregación haciendo división. Los padres que educan a sus hijos en esta forma terminan con niños consentidos. Los niños consentidos pierden el verdadero respeto por la autoridad, y especialmente cuando ellos no tienen lo que ellos quieren en el momento que lo quieren. Su falta de reverencia hacia la autoridad los pone fácilmente reaccionables ante la idea de Dios. Y te dejo con esto. ¿Cómo podemos ver la reverencia restaurada cuando hemos caído tan bajo con su gloria? ¿Cómo puede prevalecer la obediencia cuando la desobediencia y la rebelión son consideradas como normales? Dios restaurará su temor santo a su gente y los volverá a Él para que ellos le den la verdadera gloria y el honor que Él es digno de recibir. Él ha prometido en Números 14:21: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Hoy solamente fue la introducción, pero tú y yo debemos de estar conscientes de que nuestras vidas jamás van a funcionar sin el temor de Dios. Tú puedes hablar de Dios, predicar de Dios, cantar de Dios, hacer las cosas en el nombre de Dios,
pero si no hay el temor de Dios, tendrás el temor a Dios, de que si no haces ciertas cosas, no agradarás a Él. Pero ese no es el punto. El punto es el temor de Dios, no el temor a Dios infundado por el hombre. Ahora, pon atención en lo que veremos el domingo. El costo de seguir a la iglesia de Cristo, no del hombre, que tiene que ver con esto. Cuando seguimos a la verdadera iglesia de Cristo, la seguimos en el temor de Dios. Cuando seguimos la del hombre, la seguimos en el temor a Dios, que enseña el hombre. Por eso hoy en día vemos más fidelidad a los pastores, a los líderes corruptos, políticos envueltos en negocios sucios, que en seguir la verdadera palabra de Dios que nos confronta. Cuando la palabra nos confronta, mejor nos vamos de la iglesia y levantamos nuestras congregaciones propias. O hacemos nuestros propios grupos, pero no nos sujetamos a la autoridad, porque no existe el temor de Dios. Cuando pensamos en tanta gente que se ha alejado de Cristo, incluso después de varios años de estarse congregando, necesitamos hacernos una pregunta. ¿De verdad habrán comprendido de qué se trata el seguir a Jesús? ¿De verdad habrán comprendido de qué se trata el costo de seguir a la iglesia de Cristo? Hoy que estamos prácticamente comenzando el año 2024, cuando todos nos llenamos de propósitos, de resoluciones y de deseos, sería bueno hacernos esta pregunta. ¿Conocemos el costo de seguir a la iglesia de Cristo y no del hombre? Quédate con eso y medita. Y sigamos orando, porque el Señor tenga misericordia. Su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero Él tampoco va a imponer su gracia y su misericordia, como algunos creen. La gracia y la misericordia es para los arrepentidos. Primero es el arrepentimiento, la llave que abre todas las bendiciones de Dios. Pero de verdad estamos arrepentidos de la vida que hemos llevado. De verdad tenemos el perdón en nuestros labios, en nuestros corazones cuando alguien nos ha ofendido. De verdad estamos dispuestos a perdonar a aquellos, a amar aún a nuestros enemigos como Jesús dijo, a bendecirlos como Jesús dijo. ¿Qué tal si hoy fuera tu último día en la tierra? ¿Qué harías? ¿Te irías con el temor de Dios o con el temor a Dios de irte al infierno? Piénsalo. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra. Señor, ayúdanos a entender que tú eres amor, como dice tu palabra, que el que no ama a Dios es porque no ha conocido a Dios, porque tú eres amor. Pero también tu palabra dice que eres fuego consumidor, eres amor y eres justicia, Señor, que podamos entenderlo, Señor, y ahora con lo que está sucediendo con mi madre, que mis hermanos, mis hermanas, mi familia, entendamos que tú eres un Dios de oportunidades, que sirva para que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos y también en los que están escuchando, que no podemos vivir nuestra vida sin el temor de Dios, sin pensar que un día vamos a morir, sin ponernos a meditar que un día estaremos delante de ti y no habrá excusa para decirte del por qué no lo hicimos, de por qué no perdonamos, de por qué no vivimos amándote, sirviéndote, Señor. Que tu Espíritu Santo obre en cada corazón. Que seas tú obrando, Señor. Señor, y te rogamos, Señor, por este inicio de año, por los servicios en las iglesias, que no sea otro más que el buscarte, porque tú nos haces la invitación a cada uno de nosotros, la invitación más hermosa de todas, cuando tú dices en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero la palabra es clara si la meditamos. Primero tenemos que dar el paso nosotros para acercarnos a ti. Claro que tú viniste a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice tu palabra en Lucas 19:10. Pero tiene que existir, haber un arrepentimiento después de haber escuchado tu palabra.
para que la fe venga a nuestras vidas, porque la fe viene por el oír tu palabra, pero tenemos que morir al viejo hombre, nacer en una nueva naturaleza, porque todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por la sangre de Cristo. Ayúdanos, Señor, a entenderlo en el nombre de Jesús, y que este primer servicio del año que tendremos el domingo, Señor, que tú te glorifiques, que traigas, Señor, a todos aquellos fríos, pasivos, que se han enfriado en tu palabra, Señor, y que se den cuenta de que estamos viviendo los últimos tiempos, como ya lo hemos estudiado, porque todas las señales se están cumpliendo, Señor. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, y que tengas misericordia, Señor. Es lo que podemos hacer, orar por mi madre y por todos aquellos que están en esa situación también, que son millones en el mundo, Señor, dudando, pensando que podemos morir con falta de perdón. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a ponerlo por obra en el nombre de Jesús. Amén y amén.